96.5. 8:41. José La Luz. Buenos días a todo el pueblo dominicano. Saludar ese comentario de Julio esta mañana sobre Nigeria y sus características espantosas. Hay muchos de esos países no tienen condiciones ni características para ser definidos como países porque no se dan las condiciones mínimas de organización social. Pero en Nigeria hay un factor clave que Julio no mencionó en su buena descripción. Yo le doy mucho seguimiento a esos temas. Como él apuntaba esta mañana, y hay un factor clave que no puede faltar en un análisis de Nigeria y lo que está pasando con Boko Haram y el grupo fundamentalista islámico. Boko Haram significa la educación occidental es prohibida. Eso significa Boko Haram en uno de los más de 500 dialectos que se habla ahí. Y el factor clave que faltó en esa descripción buenísima que hizo Julio se llama religión. Hay una parte de los nigerianos que son fundamentalistas islámicos, los que están en el norte. Y hay otra parte de los nigerianos que son cristianos, están en el sur. De hecho, esas niñas, 227 en total, que fueron secuestradas, las secuestraron por lo siguiente. Ninguna escuela en esa provincia se atrevía a dar los exámenes. Las escuelas cristianas se atrevían a dar los exámenes porque estaban amenazadas por Boko Haram, que es un grupo estimulado y financiado por el mismo gobierno de Nigeria. El mismo gobierno de Nigeria que duró un mes para reaccionar ante el secuestro porque la comunidad internacional comenzó a presionarlo. Entonces una escuela decidió dar los exámenes de las niñas y las niñas fueron a ese internado a prepararse para coger los exámenes. Y entonces Boko Haram llegó a esa parte sur de Nigeria y secuestró a las niñas ante la vista de todas las autoridades del gobierno que lo vieron llegar, porque Boko Haram iba preguntando dónde quedaba la escuela, porque Boko Haram no corresponde a esa región, corresponde a la región norte, donde el fundamentalismo no es cristiano sino islámico. Es la religión el factor clave para uno entender qué está pasando en Nigeria con tanto espanto. El factor clave es la religión. A esa religión que nosotros tenemos que exigirle un liderazgo responsable porque está presente desde el principio de los tiempos en la cultura de la humanidad. Y no hay un pueblo en el mundo que no tenga una estructura de creencias religiosas. ¿Qué tenemos que hacer con esa realidad fáctica que está ahí, que se llama liderazgo religioso? Cualificarlo, exigirle responsabilidad. Porque la religión, independientemente de que unifica a los pueblos, también, para mantener el poder que tiene, se resiste a los cambios. Yo recuerdo una vez que Leonel dijo, terminando una conferencia o empezando, no recuerdo bien, de periodismo que organizó Rafael Núñez en el Palacio, Leonel dijo que le pedía a sus funcionarios que no pelearan ni con periodistas ni con la iglesia. Y yo me puse la mano en la cabeza porque yo me di cuenta que Leonel no entendía lo que estaba pasando en el mundo. Eso fue una cosa trágica para mí. Hay que pelear con la iglesia porque hay que exigirle a la iglesia que cumpla con su cuota de responsabilidad. Lo que está pasando en Nigeria es fundamentalmente un problema religioso entre cristianos y musulmanes. Miren, señores, en el día de ayer todo el mundo está hablando de este tema. Pero yo quiero enfocar algunos aspectos que no se han tomado en consideración y qué bueno que la gente entienda, los que están escuchando el programa, de dónde viene este empoderamiento que tiene el sector sindical transportista en la República Dominicana, que mezclan el rol de sindicato con el rol de empresario, algo que el gobierno no debería permitir. Pero el gobierno es que lo ha fomentado. Sí, por una razón que yo voy a explicar ahora. Para que ustedes vean a dónde llega el impacto de esta cédula bruta. Para que ustedes vean lo que uno dice aquí, cómo se conecta. ¿Y qué tiene que ver la cédula? Bueno, tú verás ahora. Ustedes verán ahora. Ustedes verán. La vaina de ayer los choferes fue no, el hombre es perseverante. Bueno, vamos a ver, porque lo que pasa es que yo pienso que todo está... Al final, todo está conectado. Ustedes verán ahora. Miren, ay, la cédula. En la reforma fiscal, que es para el proyecto de fortalecimiento y sostenibilidad fiscal que el gobierno pasó en el 2012, después que Danilo ganó,
se tomó una decisión que yo no entiendo por qué este país no se tiró a la calle a protestar, quizá por lo que dice la encuesta Galo. No, yo no voy a decir eso. Danilo tiene casi un 90% de popularidad y viene arrastrando ese prestigio desde que ganó y la gente apuesta a él. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se pasó ese proyecto de sostenibilidad fiscal, se aprobó una figura que indicaba que se iba a hacer un gravamen de 2 pesos por galón de combustible a lo ya existente para promover el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial y del transporte y la renovación de vehículos del transporte público y de carga en la República Dominicana. Repito, en la reforma fiscal del 2012, después que Danilo ganó la presidencia, se aprobó un impuesto de 2 pesos a los combustibles para promover el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial y la renovación de vehículos del transporte público y de carga en la República Dominicana. Ese es otro plan Renove, igual que el plan Renove de Hipólito, que terminaron muchísimos funcionarios y sindicalistas en la cárcel. Ahora, ¿qué implica eso? Eso implica que en la República Dominicana se vendieron en el año 2012 200.752.000 galones de combustible y se vendieron 200.280.000 galones de gasoil. Entonces, a eso que yo estoy citando aquí, porque la gasolina, los otros combustibles tienen otras características, usted le pone 2 pesos a todo ese monto que yo dije ahí. Entonces, en el año 2013, uno infiere por estos datos que son del Ministerio de Industria y Comercio, de donde yo los saqué, uno infiere que se le entregó a los sindicatos de transporte que ayer organizaron y escenificaron y protagonizaron el desorden en la 27 de febrero, se le entregaron entre 1.100 y 1.200 millones de pesos de subsidio. De nosotros, del dinero nuestro. El gobierno se lo entregó, el gobierno del PLD. El gobierno de mi partido. Sí, pero se le entregó el gobierno, pero de lo cual nosotros. Bueno, pero eso es lo que yo estoy diciendo, que se lo entregó del dinero de nosotros. Se lo entregaron. Pero además, señores, oigan lo que estoy diciendo. Además, se le entregaron más de 30 millones de galones de gasolina subsidiado y más de 10 millones de galones de gasoil subsidiado. Aparte del dinero. Entonces, ¿con qué autoridad puede la AMET, aunque se llame Autoridad Metropolitana de Transporte, enfrentar con determinación a estos empresarios del transporte cuando por otro lado el gobierno lo está financiando? El gobierno hubiese hecho un aporte a la sociedad si ese dinero, esos 1.100, 1.200 millones de pesos, se lo entrega a los pasajeros en una tarjeta. Pero se lo pone a los sindicalistas y ellos hacen con ese dinero lo que le da su maldita gana. ¿Por qué no se lo pusieron ese subsidio a los pasajeros para que los pasajeros tuvieran el poder? No, fortalecen al transporte. ¿Por qué lo fortalecen? Y aquí vengo con el tema de la cédula. Miren, yo soy vicesecretario del PLD y yo sé cómo se maneja el asunto ahí, pero Víctor es de un partido político y Melton. Y ellos también han asumido candidatura y saben cómo se maneja eso. ¿Qué pasa? En tiempo de elecciones y de campaña, esas centrales sindicales del transporte son clave para los partidos políticos. De hecho, Antonio Marte, vicepresidente del PRD, y Juan Ubiere, diputado por el PRD al Congreso, igual que Víctor. Entonces, ¿qué sucede en la campaña? Cuando vienen las elecciones, los partidos montan operativos de transporte, incluyendo mi partido. Llamen a Ignacio Ditren y pregúntenle a ver, que es el coordinador del PLD de esa área. Entonces, ellos reciben cooperación de esos sindicatos de transporte. Por eso no tienen autoridad para regularlo. Esa es la realidad. El único que dice eso soy yo aquí. ¿Por qué está conectado eso con la cédula bruta? Porque si la cédula fuera inteligente, usted pudiera votar donde usted esté y no tendría que ir a su campo a votar. Y usted puede votar en su trabajo, en una farmacia, en un supermercado, en una bomba de combustible, donde quiera que haya un lector de huellas digitales.
Entonces, si nosotros tuviésemos una cédula inteligente, no hubiese que hacer esos operativos de transporte. Y esos operativos de transporte son los que llevan a los partidos a depender de esas centrales sindicales. Déjame decirte algo con relación al voto. Acuérdate que el voto es nacional y el voto es local también. Es decir, tú escoges a un presidente de la República, a un vicepresidente a nivel nacional, pero escoges a un senador que ya es un voto provincial. Bueno, con los que viven allá. Escoges a un diputado y escoges a un síndico que es un voto municipal. Lo que vive allá. Entonces se supone que el que debe escoger a un síndico es el ciudadano para el que vive en que vive allá. Pero si yo vivo aquí, yo no tengo que ir para el campo a votar por un síndico. Yo no vivo ahí. Pero tú vas porque tú quieres. No, tú vas porque los partidos te llevan. Pero tú como señores, acuérdense que yo soy vicesecretario de un partido. O sea, yo veo cuánto se presupuesta para eso, cómo se organiza eso. Tú estás hablando ya de la gente muy pobre que se mueve en función de eso. Pero no, porque nosotros no vamos cuando tú vas a sacar, pero cuando tú vas a sacar tu cédula, la anterior y esta, tú votas donde tú vivas. Bueno, y si tú quieres, tú nada más tienes que dar tu dirección, y en tu dirección tú vas a votar. Ahora, si tú, como el caso mío, yo voto en Bayona y nunca he dejado de votar en Bayona, aunque no vivo ahí, pero voto ahí. Bueno, pero es una predilección mía. Tú vives en Bayona, tú votas en Bayona porque tú quieres o porque el sistema te obliga. Ahora, lo que yo te estoy diciendo a ti, que como hace 5 años nosotros fuimos a registrar nuestros datos biométricos, yo no sé si ustedes lo recuerdan, pero hace como 5 años la Junta puso una serie de centros para captar la información biométrica y nosotros fuimos ahí, nos tiramos fotos y pusimos nuestra huella. Y si ya nuestra huella está registrada en la Junta y la Junta tiene ese banco biométrico nuestro con lectores de huella integrados a los centros de votación, tú no tienes que ir a ningún lado a votar. Tú no tendrías que hacer fila, tú no tienes que ir a la misma hora. Tú votas donde quiera que haya un lector de huella digital. Pero lo que yo quiero poner en significación, resaltar, es la dependencia que tienen los partidos políticos de esas centrales sindicales. Es la dependencia, porque hay algo que la sociedad tiene que saber. Las centrales sindicales de transporte, que funcionan como empresa al mismo tiempo, tienen una estructura paralela al Estado. Una estructura paralela. María Elena hablaba de que ellos ahorita utilizan métodos compulsivos para cobrarle a los choferes. Pero no solamente métodos compulsivos, ellos utilizan un bate. Pero además, ellos le cobran a los choferes por utilizar la vía pública que nosotros pagamos con nuestros impuestos. O sea, el Estado no cobra, ellos sí. Oigan lo que yo estoy diciendo, el Estado no cobra por el uso de la vía. Esos sindicatos sí le cobran, y el que no le paga, ellos le entran a batazo. Tiene que pagarle obligado. Y el Estado permite eso. El Estado lo permite, pero el Estado les renueva su vehículo a ellos. Pero además ellos no pagan seguridad social. En esa discusión de reforma, las mismas centrales del transporte estaban pidiendo que el Estado le diera pensión a todos los choferes del transporte público. Y estaban pidiendo entre 10 y 14 mil pesos por chofer, de por vida. ¿Ustedes están escuchando lo que yo digo? Entonces, ¿con qué autoridad puede venirme a mí el gobierno a decir que va a fiscalizar el transporte? Ya el Movimiento Rebelde es un partido político. Ya Antonio Marte tiene otro partido político que se llama Primero la Gente. Cuando esos partidos políticos echen raíces, porque el transporte es un medio de comunicación y de promoción. Cuando esos dos partidos políticos echen raíces y ellos sumados puedan generar un 2% de la votación y sean factores de decisión electoral, ¿quién lo va a controlar? Entonces, el problema del transporte, porque yo voy a decir algo, la vocación de ellos es ganar dinero, El problema es cuando el Estado deja un espacio vacío, que alguien lo va a ocupar. Y lo que está pasando con los grupos transportistas no podemos culparlo a ellos. No podemos culparlo a ellos, tenemos que culpar al gobierno, porque el gobierno dejó un espacio vacío, como hizo en Herrera con el Pentágono. Y ese espacio vacío es el transporte público, y esos sindicalistas lo ocuparon. Y por eso pasó lo de ayer.